Hola, mi nombre es Cardagán, soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad del Zulia y bienvenidos nuevamente al canal de Química Industrial. El día de hoy estaremos hablando sobre el proceso productivo de clorosoda en Venezuela. Buenos días, saludos. Mi nombre es José Faría, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Sur. Mi compañero Carlos y yo le vamos a poner los procesos de producción de clorosoda acá en Venezuela. Primero que nada, debemos conocer el fin con el que se instala una planta de clorosoda. Esta produce a base de cloruro de sodio, el cual es su principal materia prima, y agua con un grado de pureza altamente elevado, el cual describiremos en siguientes diapositivas, una solución llamada salmuera. La salmuera pasa por una serie de tratamientos por el cual se eliminan iones de calcio y magnesio, además de sulfato, los cuales pueden interferir en los procesos de membrana, que son los más usados en la industria, para luego ser sometidos a electrólisis. La electrólisis con el fin de separar iones en solución y poder generar los productos derivados de la clorosoda. Una planta de clorosoda es el cloruro de sodio como principal materia prima. Este es producido en un grado de pureza entre el 97 y 99% por evaporación de salmueras naturales. También tenemos el agua. El agua debe tener un alto nivel de pureza para este tipo de procesos, ya que en los procesos de electrólisis, por ejemplo, los más usados, que son los de membrana, podrían presentar fallas y disminuciones en la conversión de la materia prima debido a impurezas que pueda contener el agua. Por ello, el agua pasa por diversos procesos por los cuales se vuelve ultra pura, eliminando, por ejemplo, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, niveles de materia orgánica y microorganismos que puedan afectar la efectividad del proceso. Como se mencionó anteriormente, con la materia prima se genera una solución llamada salmuera, la cual pasa por una serie de tratamientos con el fin de eliminar cualquier tipo de interferencia, como iones, por ejemplo, de calcio o magnesio, o compuestos azufrados, que pueden interferir en la eficiencia del proceso. Una vez en la unidad de electrólisis se aplica una diferencia potencial. Este necesita de un transformador, el cual convierte el voltaje suministrado por la compañía eléctrica, que es aproximadamente unos 69 kilovoltios, a 13.8 kilovoltios aproximadamente, que es el voltaje de trabajo del sistema. Esta debe ser corriente directa trifásica. ¿Por qué directa? No puede ser corriente alterna, ya que el sistema no permite fluctuaciones en la electricidad. Este potencial eléctrico aplicado causa la disociación de iones hidróneo y hidroxilo que componen el agua, los cuales reaccionan con los iones disociados en solución del electrolito cloruro de sodio para dar formación a los productos deseados. En el sistema ánodo-cátodo ocurren las transformaciones de la materia prima. En el ánodo, el cloro disociado se convierte en cloro gaseoso o cloro molecular, el cual pasa por procesos que vamos a explicar más adelante para llegar al producto final. En el cátodo se da la disociación del agua y la formación del producto hidróxido de sodio o soda cáustica. Posteriormente, los productos de este proceso pasan por sistemas de purificación y separación física, como lo son filtrados o procesos de enfriamiento, para obtener otros productos como segundos derivados, o bien sea eliminar las purezas del producto final para su almacenamiento. En este caso, el cloro gaseoso, por ejemplo, es uno de los productos más importantes, destinado generalmente a la producción de policloruro de vinilo. Este cloro generado pasa por filtración al salir del proceso de electrólisis. Seguidamente va a un proceso de secado con ácido sulfúrico aproximadamente al 98%, para finalmente ser licuado y almacenado. Para el almacenamiento de este producto se debe tener mucho cuidado en las variables de seguridad industrial, ya que fugas de este producto podrían ser nocivas
y hasta mortales para el ser humano. Como principales productos en una planta de clorosoda tenemos en primer lugar el cloro gaseoso, el cual pasa por procesos ya descritos anteriormente para posteriormente ser utilizado en procesos como la producción de PVC o policloruro de vinilo, que es el proceso para el que esta materia prima se necesita con mayor demanda. Luego tenemos el hidróxido de sodio o soda cáustica, el cual tiene una amplia gama de usos como el sector alimenticio o farmacéutico. Y finalmente, como productos derivados directamente, tenemos el hidrógeno gaseoso, el cual en combinación con la misma soda cáustica puede dar lugar a subproductos como el ácido clorhídrico, el cual es una combinación de este hidrógeno con la soda cáustica. Además tenemos también, por último y no menos importante, el hipoclorito de sodio. Muy bien, como principal producto del proceso de una planta de clorosoda tenemos el cloro. El cloro es un gas verde amarillento de olor picante, muy reactivo. Tiene las siguientes propiedades físicas. Las podemos observar en la tabla: el peso molecular, su punto de ebullición, presiones críticas, etc. Es además, como ya mencionamos, un compuesto muy reactivo. Tiene capacidad de reaccionar con elementos y compuestos muy variados, además de que es sensible a la luz. El cloro es oxidante, tóxico, peligroso para el ambiente y es un gas a presión. Podemos observar en la esquina izquierda los pictogramas. La producción del cloro se da mediante la electrólisis de salmuera, como se ha descrito anteriormente. Una vez que el cloro es producido, pasa por una serie de procesos, como también se mencionó anteriormente y se va a entrar en detalle más adelante, los cuales lo dejan en estado líquido, ya que el cloro tiene la propiedad física de que es líquido a temperatura ambiente. Incrementando la presión levemente a unas 7 atmósferas aproximadamente, el cloro se presenta en estado líquido y de allí se almacena para sus usos y aplicaciones, que es el siguiente punto que observamos en la lámina. El principal uso del cloro puede comentarse que es para la producción de plástico como el PVC, el policloruro de vinilo. Es un ámbito en el que el cloro tiene mucha demanda. Además de esto, también tiene otras aplicaciones desinfectantes, como por ejemplo en las aguas. Es un agente desinfectante en las aguas residuales. El hidróxido de sodio o soda cáustica es una sustancia sólida e incolora, como pueden observar en la imagen. En la tabla podemos observar algunas de sus propiedades físicas, como lo son su peso molecular, su punto de ebullición, fusión, etc. Es una sustancia altamente higroscópica que en disolución acuosa libera gran cantidad de calor. Además, el hidróxido de sodio es una sustancia irritante al contacto con la piel, en estado sólido o en dilución acuosa. La dilución acuosa del hidróxido de sodio se conoce como lejía de soda. Esta además es nociva por inhalación y es peligrosa al medio ambiente. Allí pueden observar los 3 pictogramas mostrados. La mayor parte de la soda cáustica se obtiene de la electrólisis de cloroalcali, pero sin embargo todavía una parte de este producto se obtiene de un proceso llamado caustificación del carbonato de sodio. Dentro de sus usos y aplicaciones industriales podemos destacar que se usa como materia prima en la síntesis intermediario, como por ejemplo el fenolato sódico, que es un intermediario usado en la producción de aspirinas. Además, la soda cáustica interviene en la hidrólisis de las grasas y aceites vegetales, esto con el fin de producir detergentes. La soda cáustica también tiene propiedades tensioactivas, puede actuar como agente emulsificante. También se usa en la industria del petróleo y del gas natural para controlar valores de pH y como bactericida. El hidrógeno es un gas incoloro e insípido.
es el elemento más ligero de la tabla periódica. Es poco soluble en agua, pero soluble en algunos metales. Sus propiedades físicas son las mostradas en la siguiente tabla. Pueden observar el peso molecular, el punto de ebullición, su punto de fusión, su densidad y su calor de fusión. El hidrógeno es un gas inflamable. Se quema al aire con una llama apenas visible pero muy caliente. Estas mezclas se denominan como detonantes. Podemos observar acá el pictograma que lo denomina inflamable. Además, con respecto a su reactividad, el hidrógeno es un agente reductor muy potente, ya que se une fácilmente con oxígeno en los óxidos metálicos, reduciendo los mismos. Antiguamente, con respecto a su producción, solo se obtenía mediante la combustión del coque, a través de generadores de gas o agua. Actualmente se obtiene mediante el proceso que estamos explicando, que son los procesos de cloroalcali, y sirve para generar productos derivados de él, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el cual estaremos estudiando en la siguiente lámina. Con respecto a los usos del hidrógeno, ya mencionamos anteriormente uno, puede ser considerado una materia prima para la producción de ácido clorhídrico. Además de esto, el hidrógeno se usa en la metalurgia para la reducción de combinaciones oxigenadas. Pero la mayor parte del hidrógeno está destinada a la producción de amoníaco en el proceso Bosch-Haber. También se usa levemente en la petroquímica para hidrogenar compuestos de azufre. El ácido clorhídrico o ácido muriático es un compuesto químico binario, cuyas moléculas se constituyen de un átomo de cloro y uno de hidrógeno. Se trata de una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. Esta es sumamente irritante y corrosiva. Este compuesto base, el cloruro de hidrógeno, puede producirse artificialmente o de manera natural. Se produce por glándulas en la digestión de monogástricos en general. Acá podemos observar una tabla con las propiedades, sus propiedades físicas. Tenemos peso molecular, punto de ebullición, fusión y gravedad específica. El ácido clorhídrico tiene muchas aplicaciones, dentro de las cuales destacan: es un neutralizante, un ácido neutralizante, reductor e intermediario en la síntesis orgánica e inorgánica de la industria química, es solvente de diferentes químicos y materias primas, es un reactivo para la elaboración de colorantes y tintas, es un agente blanqueador de grasas y aceite. También es un reactivo importante en la elaboración de fertilizantes. Es un acidificante y activador de pozos petroleros. Se usa en la fabricación de varios productos de limpieza e interviene en el proceso de obtención de la cerveza, muy importante. El ácido clorhídrico, en su forma líquida concentrada, tiene un olor irritante y fuerte y es muy corrosivo, como ya se mencionó. En investigaciones, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, me refiero a la piel, en contacto con los humanos, este ácido puede provocar daños como quemaduras químicas. De hecho, los centros de control y prevención advierten que si el ácido clorhídrico entra en contacto, puede causar daños oculares e incluso ceguera, en caso de que entre en contacto con los ojos. En el caso de la ingestión, el ácido clorhídrico concentrado puede provocar lesiones graves en la boca, en la garganta, el esófago y en el estómago. Al manipular ácido clorhídrico es necesario utilizar una indumentaria de protección personal, dígase respiradores para vapor, guantes de goma, gafas protectoras o protectores faciales. Con respecto al almacenamiento del ácido clorhídrico, dada su naturaleza, que es corrosiva, los recipientes de metal no son adecuados para el almacenamiento. Los recipientes de plástico, como los hechos de PVC, en general pueden usarse para el almacenamiento de este compuesto. El hipoclorito de sodio es una solución clara. Sin sedimento, tiene un color amarillo verdoso ligero. Tiene un olor penetrante e irritante. Es una solución fuertemente oxidante
y es muy eficaz en el control bacteriológico y microbiológico. En la tabla que está en la parte superior de la diapositiva pueden observar sus propiedades físicas. Tiene un estado de agregación de la materia sólido, su apariencia es blanca, tienen la densidad, masa molar, punto de ebullición y fusión. Este se produce en las plantas de cloro-alcali mediante la combinación de cloro con hidróxido de sodio. En esta reacción se crea la sal de hipoclorito de sodio. La temperatura es uno de los puntos cruciales del proceso. Esta debe estar en un rango de entre 70 y 95 grados, ya que a temperaturas menores ocurre el riesgo de que haya resistencia en el paso de la corriente, lo cual aumentaría el voltaje de la membrana. A temperaturas mayores aparecen una serie de ampolladuras, causando la separación entre las fases sulfónica y carboxílica de la membrana. Es necesario calentar la salmuera, es decir, realizar un precalentamiento antes de entrar a la celda de electrólisis. Generalmente, la temperatura del ánodo está 1 o 5 grados por debajo de la del cátodo. El pH es un punto también importante. Este está comprendido en un amplio rango entre 3 y 10. pH menores de este rango causan una disminución en el coeficiente de difusión del ion sodio, lo cual interfiere en el proceso. A pH por encima de este rango se producirá un deterioro en el revestimiento del ánodo, lo que produce orificios en las membranas. Generalmente, en los sistemas de membrana, el cátodo está hecho de un material noble, como por ejemplo puede ser el titanio, y el ánodo está hecho de níquel. Existen tres tipos de celdas electrolíticas. Está la celda de mercurio, la celda de diafragma y la celda de membrana. La celda de mercurio y diafragma son métodos muy antiguos, ya no se usan casi en la actualidad. Hoy en día, el método más utilizado es el de las celdas de membrana. A continuación, vamos a darles una breve explicación de cada uno de los procesos, enfocándonos en las celdas de membrana. Primero, las celdas de mercurio. Se fundamenta en la propiedad del sodio de formar con mercurio, el cual es el cátodo en este caso, una amalgama líquida que se descompone con agua en hidróxido de sodio. Esta dilución es al 50%, que es casualmente la concentración a la que se necesita el hidróxido de sodio a nivel comercial. Entonces decíamos, se descompone en hidróxido de sodio e hidrógeno molecular, y además de mercurio. El cloro se desprende del ánodo. Ecológicamente, la electrólisis con cátodo de mercurio ha sido acusada de contribuir a la contaminación atmosférica y acuífera, por lo que estos métodos ya no se usan hoy en día. Actualmente, la técnica moderna ha puesto cátodos dimensionalmente estables, constituidos de titanio, como mencionamos anteriormente, y recubiertos de metales nobles, que proporcionan una economía en el consumo energético y permiten obtener un cloro más puro. Con respecto a la celda de diafragma, este tipo de celda tiene comportamientos anódicos y catódicos que están separados por una lámina porosa llamada diafragma. El cloro se desprende en el ánodo, mientras que el hidrógeno molecular y la solución alcalina de hidróxido de sodio, concentrada entre el 10 y el 12%, se generan en el lado del cátodo. Aunque estos métodos consumen menos energía que los de mercurio, para obtener una solución de hidróxido de sodio comercial, es decir, entre un 50% de concentración, es necesario evaporar el agua y precipitar la sal residual, lo cual es un proceso muy costoso. Además, poseen el inconveniente ecológico sanitario de usar amianto para la construcción del diafragma. La soda cáustica obtenida no alcanza la pureza necesaria para las determinadas aplicaciones que son demandadas. Las celdas de membrana son fabricadas a base de polímeros perfluorosulfónicos. Es permeable a cationes de sodio e hidrógeno, impidiendo el paso de aniones cloruro y hidroxilo.
Se obtienen soluciones de hidróxido de sodio en concentraciones de hasta 30 y 35%. Tienen la ventaja sobre las celdas de mercurio y diafragma en no usar materiales contaminantes en la separación de los productos electrolíticos, es decir, que no contaminen el ambiente, siendo su consumo energético similar a las de diafragma en comparación. El costo importante está en el reemplazo de las celdas de mercurio ya existentes por celdas de membrana. Esto no se justifica. Por ello, lo más idóneo es simplemente eliminar las celdas de mercurio. Adentrarnos en lo que sería el proceso productivo de clorosoda aquí en Venezuela, primero debemos conocer cuáles son los tipos de procesos productivos con los cuales se empezó a realizar la producción de clorosoda. En el pasado, la producción de clorosoda se comenzó a realizar a través de dos tipos de procesos. El primero fue a través del proceso Leblanc y luego este fue sustituido por el proceso Solvay, de los cuales hablaremos a continuación. El proceso Leblanc no es más que un proceso industrial que se utilizó para la obtención de carbonato de sodio, el cual fue desarrollado por el químico francés Nicolas Leblanc. Dicho proceso cayó en desuso a finales del siglo XIX. El proceso consistía en la obtención o en la producción de sulfato de sodio a partir de clorato de sodio y de la posterior reacción de este con carbonato de calcio, produciendo así carbonato de sodio. Dicho proceso fue sustituido por el proceso Solvay, el cual es menos poluente y aún más barato. Este método o este proceso obtiene la soda a partir de tres procesos separados que trabajan de manera discontinua, el cual es, primero, a partir del cloruro de sodio y del ácido sulfúrico, se obtiene el sulfato de sodio y el cloruro de hidrógeno, o el ácido clorhídrico. Luego, el sulfato de sodio se reduce con coque y se calcina con caliza. Así se obtiene el carbonato de sodio, el sulfuro de calcio y el dióxido de carbono. Y finalmente el carbonato de sodio puede tratarse con cal apagada para así obtener una solución de hidróxido de sodio, que es lo que podemos observar en la última reacción. Se hace reaccionar el carbonato de sodio más hidróxido de calcio y obtenemos el carbonato de calcio y el hidróxido de sodio, que no es más que la soda. La principal ventaja del uso de este método eran los subproductos que se generaban en el proceso, en especial el ácido clorhídrico, el cual era susceptible a convertirse en cloro, el cual es un producto muy importante por sus propiedades blanqueantes y desinfectantes. El proceso de obtención consiste en la fundición en hornos de llama de una mezcla de sulfato sódico, carbonato cálcico y carbón. Ahora bien, debido a este proceso realizado en el horno, esto genera una gran desventaja, y es que el producto resultante de la fundición en el horno no se podía disolver en agua y por lo tanto se despreciaba. Este producto despreciado contenía una gran cantidad de sulfuro cálcico que húmedo y enterrado en los escoriales de desecho se transformaba en ácido sulfídrico, y las emanaciones pestilentes de este último hacían irrespirable el aire de las zonas próximas a dichas fábricas de producción de clorosoda. Por otro lado, tenemos el proceso Solvay. Este proceso también se conoce con el nombre de amoníaco soda y no es más que el proceso industrial principal para la producción de ceniza de soda, también conocida como carbonato de sodio. Dicho proceso trabaja con materia prima de fácil disponibilidad y barata, que no es más que la salmuera de sal y la piedra caliza. La salmuera de sal se obtiene del mar o de fuentes interiores, y la piedra caliza se obtiene de minas. Este proceso fue descubierto por J.J.T. Schlosing, pero él no pudo industrializar el proceso. Luego, años más tarde, el proceso fue estudiado a fondo e industrializado por el químico industrial belga Ernest Solvay. Este realizó estudios acerca del proceso y lo logró industrializar entre los años 1861 y 1874. Dicho proceso químico consiste en hacer pasar amoníaco y dióxido de carbono en estado gaseoso ambos por una solución saturada de cloruro de sodio. Se forma el ácido de sodio y cloruro de amoníaco. Ambos son solubles en agua. El carbonato de ácido de sodio se separa de la solución por filtración y se transforma en carbonato de sodio por calcinación.
El cloruro de amonio obtenido se hace reaccionar con hidróxido de calcio y se recupera el amoníaco. El óxido de calcio se produce en la misma fábrica por calcinación de carbonato de calcio, es decir, la piedra caliza, y así se produce el dióxido de carbono necesario para la primera reacción. Ahora bien, nos adentraremos un poco en lo que es el proceso productivo de clorosoda. Como podemos observar en la imagen, tenemos un diagrama de bloques de lo que sería el proceso de producción. Al proceso entran sal y agua. Estas pasan por el proceso de saturación de la salmuera. Luego, la salmuera pasa hacia un tratamiento primario donde se le añade hidróxido de sodio y carbonato. Después de esto pasa hacia un segundo tratamiento donde se le añade hidróxido de sodio o ácido clorhídrico para regular el pH de la salmuera, y esto continúa hacia el proceso de electrólisis donde se le añade agua desmineralizada y se le aplica corriente para así obtener los tres productos principales, que no son más que el hidrógeno gaseoso, el cloro gaseoso y el hidróxido de sodio. El hidrógeno gaseoso pasa por un proceso de filtración y enfriamiento para después ser separado. Gran parte de este va hacia la síntesis de ácido clorhídrico, y el remanente o la otra parte de hidrógeno gaseoso se libera a la atmósfera, el cual es una cantidad muy mínima. En el caso del cloro gaseoso, este pasa por filtración y se divide en tres procesos. Parte del cloro va hacia la síntesis de ácido clorhídrico, otra parte del cloro pasa por secado y luego por licuación para ser almacenado y despachado, y otra parte va hacia el proceso de producción de hipoclorito de sodio, que después también es almacenado y despachado. Y finalmente, en el caso del hidróxido de sodio, este se separa en una parte va hacia el proceso de hipoclorito y la otra parte del hidróxido de sodio pasa por enfriamiento, concentración y luego ya es almacenado y despachado. En Venezuela contamos con una planta de producción de clorosoda. Dicha planta pertenece a Pequibén y está ubicada en el complejo Ana María Campos, el cual se encuentra localizado en la costa oriental del lago, en el municipio de Miranda del estado Zulia. Esta planta utiliza la tecnología de membranas, en la cual se emplean dos trenes de producción, cada uno conformado por 36 electrolizadores, en los cuales se lleva a cabo el proceso de descomposición electrolítica. Para dicho proceso se utilizan 34,5 kilovoltios de electricidad. Como productos de dicho proceso se obtiene cloro, soda cáustica e hidrógeno gaseoso, a partir de sal común y agua desmineralizada. Se utilizan 645 toneladas métricas diarias de sal común para dicho proceso, así como también 67,6 metros cúbicos por hora de agua desmineralizada. Posteriormente, a partir del cloro y el hidrógeno, estos son procesados y se obtiene el ácido clorhídrico, y adicionalmente se emplea soda cáustica y cloro gaseoso para producir hipoclorito de sodio. Esta planta cuenta con tecnología americana proporcionada por la empresa licenciante OxyChem. El factor de servicio de dicha planta es del 95%, lo que quiere decir que trabajan 8.040 horas al año, o lo que equivale a 335 días laborales en el año. Esta planta cuenta con unas capacidades de 377 toneladas métricas de cloro gaseoso, 180 toneladas métricas diarias de cloro licuado, 100 toneladas métricas diarias de ácido clorhídrico, 436 toneladas métricas de soda cáustica, 11,6 toneladas métricas diarias de hidrógeno gaseoso y 120 toneladas métricas diarias de hipoclorito de sodio. Dando una descripción general del proceso productivo de la planta de clorosoda de Pequibén, podemos decir que esta cuenta con 7 áreas principales de operación, las cuales son manejo y procesamiento de la salmuera, sala de celdas, procesamiento de cloro, de soda cáustica, de hidrógeno, producción de ácido clorhídrico y manejo de fluentes. La materia prima con la que se realiza el proceso no es más que sal común y agua desmineralizada. La sal común es traída desde la salina Los Olivitos, la cual se encuentra a 30 kilómetros por vía terrestre de la planta. Anteriormente se solía traer sal de la salina de Arayeguanaire, la cual se encuentra ubicada en el estado Sucre, por vía marítima, pero ya eso no se hace. Actualmente se está trabajando solamente con la sal de la salina Los Olivitos. Al llegar al patio de almacenamiento, este patio cuenta con una capacidad de almacenamiento de 17.000 metros cúbicos.
Luego es transportada por medio de shovels o transportadores hacia los saturadores. Luego se inicia el proceso con la preparación de una salmuera a una concentración aproximada de 300 gramos por litro, para lo cual se combina salmuera botada recirculada desde la sala de electrolizadores con la cantidad necesaria de agua desmineralizada para disolver dicha sal. Del área de saturación, la salmuera se transfiere a un tratamiento primario, donde se trata químicamente con carbonato de sodio y soda cáustica para disminuir los niveles de calcio y magnesio respectivamente. En caso de ser necesario, se añade cloruro de calcio para mantener la relación en la salmuera tratada entre el calcio y el magnesio proveniente de la sal fresca. Dicha relación debe ser mayor a 2. La salmuera se transfiere a un clarificador, luego a un sistema de filtración, el cual comprende un filtrado primario con antracita y luego un filtrado secundario o pulido a base de celulosa vegetal, con el objetivo de eliminar todos los sólidos en suspensión. Culminado el filtrado, la salmuera pasa a través de un sistema de intercambio iónico, en el cual se remueve la dureza, iones calcio y magnesio, a niveles extremadamente bajos, por debajo de los 25 partes por billón aproximadamente, obteniéndose una salmuera ultra pura. La salmuera ultra pura se envía a la sala de celdas, la cual tiene dos circuitos de 36 electrolizadores, de 30 celdas cada uno, y cada celda posee una membrana. Estos electrolizadores se alimentan por el fondo, con salmuera en el lado anódico y con soda cáustica al 31% en el lado catódico, y por el efecto de la intensidad de corriente aproximadamente de unos 180.000 amperios por cada electrolizador, ocurre principalmente las siguientes reacciones, que no son más que la producción de cloro, de hidrógeno y de hidróxido de sodio. Ahora bien, por el ánodo se genera clorogas mezclado con salmuera agotada, y en el lado del cátodo se produce soda cáustica al 32% unida al hidrógeno. La salmuera agotada y el cloro fluyen dentro de una T de separación que se encuentra fuera de cada electrolizador. El cloro se envía hacia el área de procesamiento, donde se somete a enfriamiento, filtrado y secado con el objetivo de eliminar la niebla salina y reducir el máximo contenido de agua que se encuentre por debajo de los 10 ppm. Después pasa a los sistemas de compresión y licuación, desde donde se distribuye a sus diferentes sitios de consumo, bien sea el cloro gas se envía a la planta de MBC y el cloro líquido es envasado en cilindros. Por otra parte, la salmuera botada fluye por gravedad a un tanque receptor, donde se agrega ácido clorhídrico con el objetivo de separar la mayor cantidad de cloro remanente. Luego, se envía a una torre de clorinación, en donde el proceso de despojamiento al vacío remueve aún más cloro. Por último, se le añade sulfito de sodio y soda cáustica con el fin de lograr eliminación total del cloro existente en él. Y también se procesan los sulfatos para mantener una concentración por debajo de los 8 GPL en la alimentación a los electrolizadores, antes de ser recirculada al sistema de saturación. El resto de los productos, es decir, el hidrógeno y la soda cáustica, fluyen por otra T de separación igualmente fuera del electrolizador, de cada electrolizador. El hidrógeno separado de la soda cáustica pasa por un sistema de enfriamiento, lavado y compresión, en donde se distribuye una parte hacia la síntesis de ácido clorhídrico y el resto es venteado a la atmósfera. La soda fluye por gravedad desde los electrolizadores al tanque de circulación, donde aproximadamente el 80% de esta se destina a la unidad de concentración, para llevarla de un 32% en concentración en peso a un 50%, y luego a los tanques de despacho. El resto se almacena en los tanques de soda al 32%, desde donde se envían hacia otros usos. Ahora bien, en este diagrama de tubería e instrumentación podemos observar todos los equipos utilizados y las condiciones operacionales de cada uno, desde la llegada de la materia prima, como lo es la sal y el agua desmineralizada, hasta la obtención de los productos finales, como lo son el cloro gaseoso, el hidrógeno, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el hipoclorito de sodio. Ahora bien, comenzando con las áreas principales de operación, tenemos lo que es el manejo y procesamiento de la salmuera como primer paso. Esta comienza con lo que es la saturación y el tratamiento químico.
La saturación. En la parte de la saturación se tiene que la sal empleada actualmente se trae desde el sector Los Olivitos, como se mencionó anteriormente. Esta se despacha en el patio de almacenamiento de la planta, el cual posee una capacidad de 17.000 metros cúbicos, lo cual es equivalente a 30 días de operación de la planta a máxima capacidad. La sal está compuesta principalmente por cloruro de sodio, agua, sulfato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, hierro, entre otros compuestos. La sal se lleva por medio de dos cargadores, o también conocidos como shovels, hasta una tolva provista de un alimentador vibratorio y una cinta transportadora que transfiere la sal y la descarga en un silo, el cual suple 4 saturadores verticales. Una vez en los saturadores, se inicia lo que es el proceso de separación de la salmuera, agregando una cantidad necesaria de agua desmineralizada para disolver dicha sal. Esta salmuera se combina con salmuera agotada para concentrarla hasta un valor medio de 300 gramos sobre litro y un pH de 8.7. Esta salmuera recibe también el nombre de salmuera inicial o salmuera bruta. Ahora bien, en la parte del tratamiento químico, la salmuera saturada sale por el tope del saturador y pasa al tanque de almacenamiento de salmuera cruda. Luego, se bombea a los tanques químicos primarios. El objetivo del tratamiento químico primario de esta etapa es la remoción de compuestos como calcio, sulfato de sodio y magnesio, los cuales tienden a producir obstrucciones en la membrana de los electrolizadores. En el primer tanque se inyecta una solución de cloruro de bario al 15%, que contribuye a reducir el residuo de sulfato de sodio a un intervalo entre los 3 y 5 gramos sobre litro, según la siguiente reacción, que se muestra en la diapositiva. Que no más que cloruro de bario más sulfato de sodio genera sulfato de bario, el cual precipita más cloruro de sodio. Luego, la salmuera saturada pasa hacia el segundo tanque de tratamiento, en donde se adiciona carbonato de sodio al 15% en exceso, a un nivel entre 0,2 y 0,6 gramos sobre litro respectivamente. Esto permitirá una disminución en los niveles de calcio y magnesio provenientes de la sal fresca, según las reacciones que también se muestran en las diapositivas, que no son más que el carbonato de sodio más cloruro de calcio produce carbonato de calcio más cloruro de sodio. De igual manera, el hidróxido de sodio más el cloruro de magnesio genera hidróxido de magnesio más cloruro de sodio. En caso de ser necesario, se añade cloruro de calcio para mantener la relación entre el calcio y el magnesio proveniente de la sal fresca en la salmuera tratada superior a 2. Es decir, la relación debe ser superior a 2. Se debe realizar la remoción de calcio y magnesio, ya que estos pueden formar sulfatos de los mismos, y en el caso del sulfato de calcio, que es más soluble que la roca, que es más soluble en la roca que en el agua de rociado, con una composición máxima del 12% de cloruro de sodio a 25 grados Celsius y una solubilidad máxima en salmuera saturada a 62 grados Celsius. Bajo estas condiciones, el equilibrio de solubilidad se da lentamente, pero la salmuera está en contacto continuo con antracita por encima de los 62 grados Celsius, y eventualmente se pueden dar depósitos de sulfato de calcio en cualquier zona del sistema cuando la temperatura baje o suba de este punto de saturación. Debido a la gran diferencia entre el grado de solubilidad del cloruro de sodio versus el sulfato de calcio, se utiliza un reciclo de sal agotada. Continuando con la etapa de desaturación y tratamiento primario, ahora toca la sección de clarificación de la salmuera. La salmuera fluye por gravedad desde el tanque de tratamiento hacia el clarificador, en donde se eliminará la mayor parte de los precipitados de la salmuera y otros que son insolubles. A partir de este punto se define como salmuera secundaria. En la entrada del clarificador se agrega un agente floculante para originar el crecimiento de cristales grandes en el centro, y de esta manera estos sedimenten como lodos en el fondo y luego son bombeados al pozo de sedimentación del área de salmuera. Luego viene la sección de filtrado primaria o de filtración primaria. En esta etapa se tiene como objetivo la remoción de partículas de gran diámetro presentes en la salmuera. A partir de este punto, la solución recibe el nombre de salmuera terciaria. La salmuera clarificada fluye por gravedad hacia el sistema de filtrado primario. Primero llega a un tanque y se bombea hacia el filtro donde se utiliza la antracita, y a la salida se recicla una porción hacia el tanque y el resto se lleva al sistema de filtración secundario.
Esta sección permite asegurar la remoción de la mayoría de los sólidos de la salmuera, de manera que se separan el calcio, el magnesio, el hierro y otros materiales indeseables hasta un nivel máximo entre 3 y 10 ppm. Ahora pasamos a lo que es el tratamiento secundario de la salmuera. El tratamiento secundario de la salmuera comienza con lo que es la sección de filtración secundaria, que no es más que el efluente o la salmuera de filtrado primario, también conocida como salmuera terciaria, llega a un tanque de alimentación y luego desde este es bombeada hacia los filtros pulidores o sistemas secundarios de filtración. Estos sistemas son a base de celulosa vegetal y están diseñados para eliminar los compuestos insolubles y los sólidos en suspensión desde un nivel máximo de 10 ppm hasta un nivel menor a 1 ppm. La presión máxima a la salida de este es de 3,2 kg sobre centímetros cuadrados. Los compuestos insolubles son principalmente de calcio y magnesio, sin embargo, elimina significativamente hierro y níquel. Luego de pasar por el filtrado secundario, este efluente es transportado hacia el tanque de filtrado secundario y luego bombeado hacia las columnas de intercambio iónico. Antes de llegar a la columna de intercambio iónico pasa por un calentador. Ahora, en la sección de intercambio iónico, el intercambio de iones se utiliza para eliminar iones de tipo metálico presentes en la solución y que no pudiesen ser removidos en las etapas previas, tales como el calcio, el magnesio, el estroncio y el bario. El contenido de calcio y magnesio de la salmuera que pasa por el intercambio de iones disminuye de 1 ppm a menos de 25 ppb, partes por billón. La salmuera del sistema de intercambio de iones, el contenido de bario está por debajo de los 400 ppb y el contenido de estroncio menor a los 500 ppb. Por lo tanto, se denomina que esta salmuera es ultra pura. Debe resaltarse que esta sección de la salmuera no debe contener cloro libre, ya que oxida la resina e imposibilita la capacidad de esta de intercambiar iones. Antes de entrar a las tres columnas de intercambio iónico, se debe calentar la corriente de salida del segundo tanque de filtrado que se encuentra a 48 grados Celsius, aprovechando el calor de la corriente de salmuera declorinada que se va a mezclar con la alimentación inicial. Esta corriente llega a 81,2 grados Celsius y sale alrededor de 60 grados Celsius. La corriente de entrada al sistema de intercambio iónico no posee cloro libre y tiene un pH de entre 9 y 11 y una temperatura de 64,9 grados Celsius. La caída de presión máxima en estas columnas es de 1,4 kg sobre centímetro cuadrado. La corriente de salida del sistema se mezcla con ácido clorhídrico al 32% y se pasa por un mezclador para eliminar el exceso de carbonatos y el exceso de hidróxido de sodio en la salmuera mediante las siguientes reacciones. El pH de la corriente de salida del mezclador oscila entre 5 y 6. Este se almacena en un tanque de salmuera ultra pura y se bombea hasta la sección de electrólisis, que se verá en la siguiente diapositiva. A la salida de la etapa del intercambio iónico se dispone de una solución altamente pura, la cual recibe el nombre de salmuera ultra pura. La solución de salmuera es calentada con vapor de proceso con la finalidad de disminuir los requerimientos energéticos de los procesos de electrólisis. Se almacena en unos tanques de alimentación los cuales suministran la solución al área de electrolizadores. Como pueden observar en la imagen, se presentan las reacciones de intercambio iónico. Continuando con el área de manejo y procesamiento de la salmuera, tenemos ahora lo que es la declorinación de la salmuera agotada. ¿Qué es la salmuera agotada? La salmuera agotada es aquella que retorna de la sala de electrólisis, la cual es almacenada en un tanque receptor y pasa por el proceso de declorinación, con la finalidad de eliminar el cloro contenido y la destrucción de clorato formado, como producto indeseado en las salas de celdas. Ahora, esta salmuera proviene del área de electrólisis y se almacena en el tanque receptor de salmuera agotada, en el cual se añade ácido clorhídrico al 32% con el fin de desplazar el cloro gas disuelto, produciéndose la siguiente reacción de equilibrio, que es la que se muestra en la imagen en la parte superior, donde tenemos ácido clorhídrico y se genera cloro acuoso más agua. Luego de esto comenzaría lo que sería la decloración por vacío,
en la cual se bombea salmuera agotada desde el depósito de salmuera agotada, valga la redundancia, hasta la parte superior de una columna empacada, también conocida como declorinador, operando bajo vacío a menos de 0,58 kg sobre centímetro cuadrado. El declorinador disminuye el nivel de cloro disuelto en la salmuera hasta un nivel cercano a los de 10 a 30 miligramos por litro. De esta forma se crea suficiente vacío en el declorinador de modo que la presión del sistema se acerque al punto de ebullición de la salmuera. Con la reducción de la presión total del sistema se reduce la presión parcial del cloro, extrayendo cloro molecular acuoso de la salmuera con el fin de obtener bajos niveles de cloro disuelto. En este caso, la columna empacada se utiliza para asegurar una adecuada área de superficie para la separación de vapor líquido. El vapor y el líquido fluyen hacia la parte baja de la columna y se separan en el fondo. El cloro y el vapor de agua del declorinador pasan a través de un condensador, entonces la mayor parte del vapor de agua condensado fluye por gravedad de regreso hasta la parte superior de la torre y el gas de cloro se comprime y se envía al procesamiento normal del gas de cloro húmedo. La temperatura de la salmuera en la parte superior de la torre se vigila continuamente, ya que una disminución en la temperatura traería como consecuencia un incremento en la cantidad de cloro disuelto remanente en la salmuera. La salmuera declorada se bombea hasta el fondo del declorinador hacia la decloración química, antes de la transferencia a los saturadores de la salmuera. En el diagrama, el proceso de decloración por vacío se puede observar en el recuadro naranja y en la parte derecha podemos observar la reacción que ocurre dentro de este proceso. Ahora bien, comenzando con la decloración química, la cual se ve representada en el diagrama por el recuadro negro, en este se inyecta sulfito de sodio líquido y soda cáustica en la salmuera declorinada por vacío, hasta declorinar completamente la salmuera y descomponer algunos cloratos para así ajustar el pH. En esta ocurre la siguiente reacción: tenemos sulfito de sodio más hidróxido de sodio y cloro y obtenemos sulfato de sodio más cloruro de sodio y agua. El exceso de sulfito puede descomponer algunos de los cloratos en la salmuera. Según la siguiente reacción, tenemos sulfito de sodio más clorato de sodio, esto nos genera sulfato de sodio más cloruro de sodio. Si se desea, se puede agregar sulfito de sodio adicional para descomponer los cloratos adicionales. Sin embargo, esto no es necesario, ya que el sistema separado de descomposición de cloratos, que ya se mencionó, mantiene bajo el nivel de cloratos. Desde los puntos de adición de reactivos químicos, la salmuera declorinada pasa a través de un mezclador estático, que también se muestra en la imagen, hasta mezclar completamente la cáustica y el sulfito de sodio con la salmuera. Lo que se busca es ajustar el pH entre 7 y 8 aproximadamente por medio del uso de un analizador o controlador de pH, el cual regula la adición de hidróxido de sodio al 12% desde el almacenamiento. Se realizan adiciones finales de hidróxido de sodio para lograr un pH tan neutro como sea posible en la corriente de la salmuera. Ahora pasamos a la segunda área principal de operación, la cual es la sala de celdas. En esta área ocurre la electrólisis de la salmuera y el proceso se podría escribir de la siguiente manera. La salmuera ultrapura se calienta hasta 80 grados Celsius y se envía a la sala de celdas, la cual consiste en dos circuitos de 36 electrolizadores, cada de 30 celdas cada uno, y cada celda posee una membrana. Estos electrolizadores se alimentan por el fondo con salmuera en el lado anódico y con soda cáustica al 31% en el lado catódico, y por efecto de la intensidad de corriente, aproximadamente de 179 mA y 37,5 kW por cada electrolizador, ocurren las siguientes reacciones electrolíticas que la podemos visualizar en la imagen. Por el lado del ánodo se genera cloro gaseoso, mezclado con salmuera agotada, y por el lado del cátodo se produce soda cáustica al 32% unida con el hidrógeno. La salmuera agotada y el cloro fluyen por una T de separación, que se encuentra fuera de cada electrolizador. El cloro tiene apreciables cantidades de humedad y se encuentra a una temperatura entre 80 y 90 grados Celsius, condiciones en las que se fomenta la corrosión del cloro gaseoso, por lo que debe utilizarse materiales cerámicos, plásticos o equipos recubiertos con hule.
Este cloro se separa de la salmuera agotada y se pasa por una cámara de sellado de cloro y luego se envía hacia el área de procesamiento en donde se somete a enfriamiento, secado y filtrado, con el objetivo de eliminar la niebla salina y reducir al máximo el contenido de agua, que éste quede por debajo de los 10 ppm. Posteriormente, para los sistemas de compresión que alcanzan entre 22 y 60 psig y licuación mediante un equipo de refrigeración convencional, desde donde se distribuye hacia los distintos sitios de consumo, bien sea la planta de MVC, hacia la producción de ácido clorhídrico, etc. Por otra parte, la salmuera agotada de las dos corrientes fluye por gravedad a un tanque receptor, donde se le agrega ácido clorhídrico para lograr la separación de cloro gaseoso que ha quedado remanente, y se bombea hacia la zona de clorinación. El resto de los productos, los cuales son el hidrógeno y la soda cáustica, fluye por otra T de separación. El hidrógeno extraído de ambas celdas se separa de la soda cáustica y pasa hacia una cámara de sellado de hidrógeno, hasta llegar al sistema de enfriamiento, lavado y compresión, en donde se distribuye una parte hacia la síntesis de ácido clorhídrico y otra parte se envía hacia la planta de olefinas y vinilo. La soda fluye por gravedad al tanque de recirculación y el 8% de esta se destina a concentración de 32 a 50%, y luego a los tanques de despacho. El resto, que es cerca del 90%, se bombea y se diluye hasta un 31% con agua ultra pura. Se calienta en intercambiadores y se recircula hacia las celdas. La otra parte se almacena en los tanques de soda al 32%, desde donde se envía hacia otros usos dentro de la planta. Continuando con las áreas principales de producción, tenemos el procesamiento del cloro. El procesamiento del cloro consiste de varias etapas. Entre esas tenemos la etapa de enfriamiento y secado del cloro. El cloro proveniente de los circuitos 1 y 2 se enfría en un intercambiador de calor de 90 grados a 40 grados Celsius, donde se separa el agua en una T de separación, y el cloro pasa por otro enfriamiento hasta 15 grados Celsius, donde se separa aún más agua. La temperatura en este enfriador no puede bajar a más de 12 grados Celsius, puesto que se pueden formar hidratos que tamponan las tuberías e incluso pueden causar explosiones. Los enfriadores están hechos de titanio, debido a las condiciones altamente corrosivas que se presentan en el proceso. El cloro pasa por un filtro en el que se eliminan partículas como las del cloruro de sodio. El agua de las anteriores extracciones y del filtro se lleva a un tanque y se bombea hasta la torre desclorinizadora. El cloro, a la salida del filtro, entra a la zona de secado, en el que se realiza en 3 torres, con ácido sulfúrico, que fluye en contracorriente. En esta operación se alimenta el ácido a 98% y este se va diluyendo a medida que pasa por las torres, hasta que al final se bombea hasta un tanque de ácido diluido. Al final de esta operación, el cloro tiene menos de 10 ppm de humedad y una temperatura de 47 grados Celsius. Este calentamiento se debe a que el secado en donde se pone en contacto el ácido sulfúrico y el cloro es una operación exotérmica, debido principalmente a los calores de dilución del cloro en el ácido. Por otro lado, dentro de la etapa de procesamiento del cloro tenemos la sección de compresión y licuación del cloro. El cloro seco a 41 grados Celsius se mezcla con el cloro seco a alta presión, a una presión de 8 kg sobre centímetros cúbicos, y entra a la torre de licuación en el distribuidor de gas caliente. Ese pasa por la torre en donde se enfría y se elimina hasta alcanzar el tope a menos 38 grados Celsius. Por otro lado, por el fondo sale el cloro líquido que entra al tambor de la torre en el que se introduce el tetracloruro de carbono para mantener la NBM en solución. ¿Qué es el NBM? El NBM no es más que material no volátil, y de esta manera evitar explosiones causadas por la cristalización de tricloruro de nitrógeno. El exceso de tetracloruro de carbono se elimina por el fondo del tambor. Además,
El cloro que sale por el tope pasa por 3 etapas de compresión con enfriamiento intermedio, con agua y un enfriamiento similar a la salida. En este punto existe un bypass hacia la alimentación de cloro seco para controlar la presión de succión, y el resto de la corriente entra a un licuador que trabaja con freón y un porcentaje de recuperación del 96%, en el que hay una pequeña caída de presión debido al gas que se licuó. Luego la mezcla entra a un tambor de separación en los que se saca el gas y el líquido. El gas se almacena para su distribución y el líquido se alimenta a la unidad de ácido clorhídrico. En el procesamiento de soda cáustica tenemos lo que es la sección de evaporación de la soda cáustica, almacenamiento y transferencia de la soda. La soda cáustica como tal es producida en la sala de celdas y luego esta pasa por el sistema de evaporación, el cual es una unidad de triple efecto en la cual la soda cáustica al 32% alcanza una concentración al 50% en peso. Como fuente de calor se utiliza vapor, mientras que el vacío necesario es generado por un condensador de vapor indirecto y una bomba de vacío. Luego, esta pasa a la sección de almacenamiento y transferencia, donde la soda que está al 50% se enfría a unos 50 grados Celsius y se envía a un área de almacenamiento que consta de 4 tanques. Cada tanque tiene 2 salidas y estas a su vez cuentan con 2 pares de bombas, las cuales transfieren la soda cáustica a cisternas o al muelle de embarque. Cabe decir que el sistema está diseñado para llevar a cabo ambas tareas simultáneamente si así se requiere. En el área de procesamiento de hidrógeno tenemos que el hidrógeno que es producido o es generado en la sala de celdas es enfriado y comprimido por 2 trenes de equipos separados. Después de la compresión se unen dichos flujos y se envían a los suelos que se requieran, entre estos hacia la planta de producción de ácido clorhídrico, y el exceso de hidrógeno es venteado hacia la atmósfera. Después del colector de hidrógeno, el gas entra por el fondo de la torre de lavado, en donde se enfría por contacto directo con agua que cae descendentemente en forma de neblina. El hidrógeno frío sale por el tope del lavador y el agua utilizada para el enfriamiento circula en un sistema cerrado. Las bombas de la torre de lavado de hidrógeno envían agua de la torre de enfriamiento que se utiliza para bajarle la temperatura. El hidrógeno que sale de la torre se somete a un proceso de compresión, en donde un compresor de anillo líquido que usa un sello de agua lo lleva a una presión aproximada de 735 milímetros de mercurio. Un separador ubicado aguas abajo del compresor recoge el agua del sello y permite al gas de hidrógeno salir por el tope. La descarga del compresor de hidrógeno incluye un reciclo y un control automático para regular la presión en el lado de la succión de la unidad. Todos los compresores, de todos los compresores, 2 operando y 1 en reserva, se descargan hacia un colector de hidrógeno. Continuando con el proceso de producción de clorosoda, tenemos ahora lo que es la unidad de ácido clorhídrico o la unidad de producción de ácido clorhídrico. Esta parte del tema será estudiada a fondo en el siguiente video, ya que es tema de investigación de otro grupo. Muchas gracias por su atención y espero le haya sido de mucha ayuda esta información.